将关税作为实施极限施压、谋取私利的武器，严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织的规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球经济秩序稳定。这是公然冒天下之大不韪，与整个世界作对。Y ustedes creyendo que le hacía falta emoción a su vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Sea Con. A mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en una nueva oportunidad de estar bien encabronados, sobándonos las rodillas, tronándonos los dedos y ansiosamente preguntándonos cuándo esto se va a acabar. Ya por favor, que yo no tenga que enterarme cuánto le tocó de aranceles a Vietnam. Por el amor de Dios, ¿por qué le pusieron aranceles a una isla que solo tiene pingüinos? Que alguien me lo explique. ¿O saben qué? Que nadie me lo explique. Gracias por estar aquí en un episodio completamente abierto a público general, porque este chisme sí está bien bueno. Este conflicto está bien interesante. Esta caca que va volando, rebotando, explotando, manchando y apestando a todos está bien jugosa. Y la verdad, yo sí quería compartirlo con todos ustedes. Además de que temas para Maldita Sea exclusivo tenemos de sobra. Tenemos que hablar de Andrea Chávez, tenemos que hablar de lo de Cuauhtémoc Blanco y tenemos que hablar de los conflictos internos que hay dentro del régimen, porque ya no solo se reduce solamente a Morena, sino que hay todo un pedo interno que está dividiendo ese gran poder que habría heredado López Obrador y que en su ausencia visual pues se está fragmentando, ¿no? Además, pues no he tenido tiempo porque me enfermé, me dio no sé qué, me hice prueba de COVID, pero yo juraba que era COVID. Entonces, estamos aquí para tocar el tema de Donald Trump, los aranceles y esta guerra comercial con China. A ver, si ustedes tuvieran que explicarle a alguien qué es lo que ha estado pasando entre Estados Unidos, China y los aranceles que Estados Unidos le pone a todo el mundo, es una pendejada, así de sencillo. Es como si ustedes fueran a la cocina a comerse una manzana y de repente decidieran clavarse un cuchillo. Así es. Donald Trump toma una decisión desde las entrañas, sin planificación, sin preparación, sin un plan de contención. No, güey. Sale a decir, ¿saben qué? Todos estos cabrones tienen aranceles. ¿Y cómo saca la fórmula para imponerle aranceles a medio planeta? Pone el déficit comercial y eso lo divide entre las importaciones. Nada más que lo complica con una fórmula ahí bien pinche extraña, pero lo que descubren, quienes pueden ver los aranceles que se impusieron a los diferentes países, es que es una división entre déficit e importaciones. Así de sencillo, así es como tomaron la decisión, así es como le meten aranceles del 50% a Argentina. Pero lo que hace Estados Unidos no es dañar a los otros países. Yo sé que Donald Trump y muchos que están de acuerdo con él piensan que la imposición de aranceles va a beneficiar a Estados Unidos y que esos aranceles le pueden servir para recaudar dinero, para los recursos del gobierno de Estados Unidos. Pero Donald Trump no entiende que el libre comercio se fue construyendo en favor de los Estados Unidos, para aumentar la calidad de vida de los estadounidenses, para que aquella innovación que se logra desde las mentes de los estadounidenses se pueda materializar a través de economías más pequeñas que puedan producir esta tecnología. La innovación se crea en Estados Unidos y otros países la hacen tangible. Porque si en Estados Unidos tú decidieras producir cualquier artefacto de tecnología, se volvería un producto de $10,000, $20,000.
Un iPhone podría costar hasta $15,000 si se llegaran a producir en Estados Unidos con el nivel de sueldo mínimo. Además, seamos honestos, Estados Unidos tiene leyes laborales muy fuertes, tiene sindicatos muy fuertes que obligarían a las empresas a tener que producir más lento. Algo que no pasa en lugares como China, ¿no? Les digo, China es este pensamiento de enjambre, es vamos a trabajar en pro del gran proyecto. China opera de manera diferente y por eso es más barato, pero ya iremos a lo que corresponde a China. Donald Trump no entiende que el libre comercio en todos estos años ha sido justamente para beneficiar a Estados Unidos. En el momento en el que el gobierno de Estados Unidos decide joder al libre comercio, a quien se está jodiendo es a los estadounidenses. Antes de imponer cualquier arancel, antes de que cualquier país tenga que hacer el trámite para meter cualquier producto hacia Estados Unidos, los mercados ya tuvieron que responder porque todas esas empresas que producen fuera de Estados Unidos para vender dentro de Estados Unidos perdieron valor. Solamente con los aranceles que le han puesto Estados Unidos a China, Apple ya perdió miles de millones de dólares de valor. Apple ya se había comprometido a invertir 500 mil millones de dólares en Estados Unidos. Haciendo que, quién sabe, cabrón. Pero ya se había comprometido porque, pues producir iPhones en Estados Unidos, ni se te ocurra. No iba a pasar. Producir Macs, no. ¿Qué iban a producir en Estados Unidos que fuera de Apple? Nada, güey. Pero se habían comprometido a los 500 mil millones de dólares. Si con estas decisiones Apple pierde en valor 400 mil millones de dólares, pues yo creo que no van a invertir una chingada. Y así diferentes empresas. En el momento en el que se le ponen aranceles a Vietnam, ¿a quién perjudicas? ¿A Vietnam? No, güey. Perjudicas a Nike. A la hora de que le impones aranceles a los automóviles que se exportan desde México hacia Estados Unidos, ¿estás perjudicando a México? Sí, totalmente, güey. Pero también estás perjudicando a las propias empresas automotrices que ya podían ofrecer autos a un precio competitivo y que al nivel de consumo de automóviles que tiene Estados Unidos se volvía muy interesante adquirir. Ahora los estadounidenses van a decir, pues no, me quedo con mi cochecito. Y eso se vuelve una recesión y eso se vuelven deudas que la gente ya no puede pagar. Y no te estoy hablando de gente, tú y yo, ¿no? Personas que tienen su dinero invertido en la bolsa, en bonos, que de repente el bono ya no rinde lo que tenía que rendir y entonces esas deudas ya no se pueden cubrir. Hay quienes invierten a través de pedir un crédito, o sea, piden el dinero prestado a un banco, ese dinero lo meten a invertir para generar rendimiento. Si llega el momento en el que esa inversión no genera rendimiento, ya no se puede cubrir la deuda al banco. Y si no se pueden cubrir las deudas al banco, entonces se crea toda una espiral, como pasó en el 2008, en donde toda la economía se va al carajo. Es por eso que Donald Trump, en cuestión de horas, tiene que echarse para atrás y decir, no. No, es que ¿saben qué? Ya todos nos hablaron. Ya todos tuvieron la buena voluntad de hablarnos y decirnos, ¿sabe qué? Sí, señor, ya no vamos a portarnos mal. Entonces Donald Trump tiene que echarse para atrás y establecer solamente un arancel recíproco del 10% para 75 países. México se mantiene con su 25% para automóviles, con su 25% para el acero. Todos los productos cubiertos por el TMEC van a estar sin arancel y los que no estén cubiertos van a tener el 25%. Igual aplica para Canadá, ¿no? México y Canadá no les tocan aranceles, pero ya tienen aranceles, sobre todo México, ¿no? Tener 25% de aranceles en cuestión de automóviles, claro que es una chinga porque estamos hablando básicamente del 30% de lo que se le vende a Estados Unidos. No solamente automóviles, sino todo el sector automotriz
que surte de productos desde México hacia Estados Unidos representa el 30% de lo que vendemos. Y si eso va a moverse con arancel, claro que nos puede afectar. Pero en lo que corresponde ahorita a Donald Trump y su decisión, es injustificada y algunos quieren encontrar la razón, el por qué, de dónde tiene origen todas estas decisiones. A ver, estamos hablando de un señor que representa al sector más obsoleto de Estados Unidos. A todas esas personas que sus talentos se fueron volviendo obsoletas y por lo tanto su calidad de vida se fue reduciendo. ¿Por qué pasó así? Porque Estados Unidos es el país de un voraz capitalismo. Un voraz capitalismo que le dice a sus ciudadanos, güey, este país ya no va a ser un país industrial. Este país no va a ser el país que produce, que fabrica. Este va a ser el país que inventa, que innova, que diseña. Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, cambia su plataforma económica y se vuelve el país de la innovación. Ahora algo nuevo y nuevo y nuevo y nuevo y mejor y más cómodo. Hasta llegar a una pieza tecnológica como lo es el iPhone. El iPhone es la punta de lanza para los teléfonos inteligentes. Hasta ahora, y llegamos a este punto donde la mayoría de los ciudadanos estadounidenses tienen un iPhone. Es un teléfono multifuncional con múltiples aplicaciones que puedes utilizar para grabar, como para llamar por teléfono, para agendar, para registrar tu salud, para lo que se te ocurra, cabrón. Para armar un documento, puedes escribir un guión ahí, puedes editar videos, puedes administrar tus redes sociales ahí. Hay personas que solamente con su teléfono celular han creado una carrera en redes sociales y producido dinero. De ahí viven, solamente con un iPhone. Entonces, es una pieza tecnológica muy valiosa. Es el producto mejor vendido en la historia de la humanidad, el iPhone. Pero esta pieza tecnológica es tan innovadora, es tan específica, que no se puede producir en Estados Unidos, porque ya es muy caro producirlo ahí. La propia innovación exige que su manufactura se salga del país. Por eso Estados Unidos se vuelve el país de las ideas y es por eso que se vuelve una potencia, porque desde Estados Unidos se crea esa innovación. Y no digo que toda la innovación salga de allá, pero sí desde Estados Unidos tienen esta filosofía de lo nuevo, lo más cómodo, lo más práctico, lo más competitivo y todo esto de una manera que sea más accesible para las personas. Tienes un personaje como Steve Jobs que dice, perfecto, la computadora, cabrón, pero ¿cómo hago que esta computadora, que es una madre enorme, se vuelva más amigable y que sea algo que todas las personas tengan en su casa? No sea algo que tiene una biblioteca, sea algo que todos los humanos necesitan. Porque les digo, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene una economía capitalista voraz. Entonces ¿cómo hago que esta pieza tecnológica, esta innovación, sea un producto que la gente quiera consumir? Y Steve Jobs lo hace perfecto al grado de que tenemos la Mac y sus diferentes variantes. Y es una de las computadoras más vendidas y más promocionadas, ¿no? Apple es la empresa mejor posicionada en el mundo, la más valiosa del planeta, porque tiene productos tecnológicos que la gente quiere comprar, consumir y renovar. Y la filosofía principal de Apple en general es que cada nuevo producto esté renovando e innovando. Pero eso solo es posible teniendo de su lado el libre comercio, teniendo de su lado economías, o más bien poder acceder a economías como la de China, como la de Vietnam, como la de Malasia, países que tienen salarios más competitivos y que tienen la capacidad de producirte todos estos productos.
en Estados Unidos hubiera sido imposible producir toda la cantidad de iPhones, Macs, iPods que están en el mundo. Entonces, tienes Estados Unidos que creó una filosofía de la innovación. Esa filosofía de la innovación le dio a Estados Unidos el acceso a las patentes, que es lo más valioso de una idea. Es por eso que Estados Unidos no solamente se estableció como una potencia militar, sino también económica, porque fue quien le empezó a vender todos estos avances tecnológicos al mundo entero. El desarrollo de automóviles, el desarrollo de computadoras, el desarrollo de tecnología en general, la automatización de las industrias. Todo proviene desde esta filosofía de vamos a innovar, vamos a ser mejores. Y del otro lado, tienes a un país que se llama China. China es un país que se define políticamente como socialista, unitaria, marxista-leninista de partido único. Ese es China. China definitivamente es un país autócrata donde todos sus planes se deciden desde el núcleo del gobierno, ¿no? No hay eso que le llamamos libertad de expresión, no hay eso que le llamamos disentir, no hay eso que le llamamos oposición. Es simplemente que los chinos aceptan que gobierna un señor y ese gobierno no se le cuestiona nada. Y a pesar de que China no es un país que incita a sus ciudadanos a innovar, a ser creativos, porque todo eso requiere libertad, no, sigue siendo este país socialista comunista, marxista-leninista de partido único, pero se abre al capitalismo voraz de Estados Unidos. Es decir, nosotros vamos a seguir siendo así, todos van a tener que obedecer, pero Estados Unidos, si tú quieres fabricar algo, acá estamos, somos muchos, aprendemos rápido y no nos quejamos. Cobramos poquito y entregamos bien. Lo que hacen los chinos es que se volvieron la fábrica del mundo. Los chinos te pueden producir los audífonos más culeros que te puedas encontrar en el mundo. Audífonos que parecen buenos, pero en cuanto los conectas ya no sirven a una chingada. Los chinos pueden producirte de estas pilas que huelen feo y que en cuanto los metes a tu aparato, cualquier aparato que tengas, se descompone. Pero al mismo tiempo, los chinos crearon la capacidad de producir alta gama de tecnología. Los chinos producen para todos. Los chinos te pueden producir el iPhone pirata o el iPhone chido. Eso es lo que tienen los chinos. Se abrieron al mundo porque lo que querían eran las ideas. Los chinos sabían que estaban cobrando más barato que todos porque lo que ellos querían, su pago más grande, eran las patentes. Y Estados Unidos dijo, sí, muy barato, perfecto. Toma todas mis ideas. Entonces los chinos empezaron a replicar, empezaron a copiar, empezaron a aprender. Y entonces los chinos ya no necesitaban que sus propios ciudadanos innovaran, güey. Porque cada innovación que generaba Estados Unidos les llegaba. Si Estados Unidos desarrollaba el teléfono inteligente, le llegaba a los chinos para producirla. Si le llegaba el iPhone, les llegaba a los chinos. Un nuevo automóvil les llegaba a los chinos. Entonces, China se benefició de toda esta innovación que se desarrolló no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, porque una vez que querían materializar esa innovación, tenían que recurrir a quien te cobraba la manufactura más barata, que era China. Y lo que hizo China fue ir aprendiendo las patentes, rediseñando todo lo que aprendieron, hasta que llegamos a un punto como el de Huawei. En el 2019, Donald Trump exige a Google que le corte el servicio de Android a los teléfonos Huawei porque les preocupaba el avance tecnológico que tenía la red 5G de China y que, sí, no lo van a decir, pero que el libre comercio que beneficiaba normalmente a Estados Unidos
En este caso, podría beneficiar a Huawei, que era una empresa china, compitiendo con el iPhone. Porque el Huawei podía tener la alta gama o la alta caquita. O sea, Huawei tenía para todos lados, ¿no? Pero la alta gama de Huawei podía competir con un iPhone. Y eso les estaba preocupando un chingo. Pero un chingo. Porque no es solamente la disputa entre dos piezas de tecnología, una de Estados Unidos y otra de China, sino es el posicionamiento de que un producto más barato puede tener la misma calidad. Donald Trump tiene esta chinofobia que lo espanta de que China vaya a reemplazar a Estados Unidos como la potencia global. A ver, repito, ese barco ya se fue, güey. Ese barco ya no está a la vista. Los chinos son más disciplinados, los chinos son más pacientes, los chinos no están pensando en su autoestima y en su ego como Donald Trump. Xi Jinping diseñó lo que se conoce como el proyecto Belt and Road, que es un proyecto de infraestructura en el cual invirtieron $1 trillón para construir infraestructura en la India, entre Rusia y China, entre Rusia y Kazajstán, para poder conectar de cualquier manera desde China hasta España. O sea, poder conectar casi los dos continentes, Asia y Europa, de una manera más efectiva para poder tener una vinculación comercial más próspera de China hacia todo ese sector. Poder proveer de manera más práctica para Rusia, para la India, para la zona nórdica, para el occidente, para conectar también con África. Entonces también están invirtiendo en el canal de Suez. O sea, China tiene un plan de largo alcance que terminaría o culminaría en el 2049. Lo que hace Donald Trump es, en un arrebato de 80 días, decir, no, es que nos están jodiendo todos, vamos a meterle aranceles. ¡Pendejo! Ese libre comercio que sí está beneficiando a China actualmente fue diseñado para beneficiar a los Estados Unidos. Si le das en la madre a eso, te estás pegando en las rodillas tú solo. Por eso les insisto que es una pendejada. Pero es una pendejada que proviene desde el miedo de algo que es evidente. China se está fortaleciendo. China está trabajando muy bien para poder reemplazar a Estados Unidos como una potencia. Todos sabemos que el choque de potencias o el reemplazo de una potencia por otra normalmente viene acompañado de un conflicto bélico. La última vez fue el reemplazo de la potencia de Estados Unidos por la potencia de Gran Bretaña. Ese fue más terso el cambio. Pero aquí viene un presidente, como lo es Donald Trump, que representa al sector obsoleto de Estados Unidos. Y este sector obsoleto es igual que como está haciendo Donald Trump. Es impulsivo, sin preparación, sin medir consecuencias. Donald Trump lo que hace es responder a esos instintos de que no me están haciendo las cosas como yo quiero, no me están respetando como a mí me gusta, no me están dando el valor que yo me merezco. Y toma una decisión que al final de cuentas no perjudica a nadie más que a Estados Unidos. Los aranceles a China le afectan totalmente, porque China sí depende de poder acceder al mercado de Estados Unidos para poder vender productos, pero sobre todo que los Estados Unidos quieran meter productos a China para poder tener acceso a su innovación. Insisto, China no tiene esta cultura de que sus propios ciudadanos generen innovación. Les da la oportunidad de acceder a las patentes del mundo entero, porque no solamente se innova en Estados Unidos, les dan acceso a las patentes del mundo entero para que ahí con esa inspiración digan, miren, podemos mejorarle aquí, podemos ponerle acá, podemos hacer esto. A tal grado de que BYD,
un auto eléctrico de China compite con Tesla. Porque los chinos han tenido el acceso a todas esas patentes. Y eso vale más que el dinero. Ese acceso a la tecnología, el poder escarbar en las ideas de los demás, vale más que el jodido dinero. Y la muestra de eso es el poderío que tiene hoy China. Eso de que presumen de, ve cómo Xi Jinping sacó a 800 millones de chinos de la pobreza, no fue de la nada. Fue por un planteamiento de, ¿saben qué? Denos sus ideas. Denos sus ideas y aquí nosotros se las vamos a entregar como a ustedes les gusta, pero nosotros vamos a aprender de ello. No es un logro fortuito, no se hizo China de la nada. China dependía de la innovación de los Estados Unidos. Entonces, que en este momento haya un corte comercial, que hay un bloqueo comercial prácticamente por los aranceles entre China y Estados Unidos, claro que afecta a China. Pero China lo ha venido trabajando y saben dónde resistir. China es más disciplinado, sabe aguantar. China es más tolerante. China tiene un proyecto de largo alcance. Donald Trump no lo tiene. No lo tiene sobre todo porque su gobierno se trata de los próximos 4 años. Donald Trump no lo tiene porque todo proviene de sus fobias, de sus instintos, de qué le duele y qué le pica. Lo que sabemos es que el asesor que tiene Donald Trump, que es Peter Navarro, este hombre que le aconseja sobre los aranceles, mismo hombre que Elon Musk ya dijo, este güey es un pendejazo. Bueno, ese señor está ahí aconsejando porque es el señor que le dice a Donald Trump lo que él quiere escuchar. Imagínate el nivel de gobierno que tiene Estados Unidos, que los asesores más cercanos a su presidente son las personas que llegan a decirle lo que el señor quiere escuchar. Tal vez no suena muy conocido el tema aquí en México, pero es justamente esa es la situación que está viviendo el gobierno de Estados Unidos. Y te preguntas, ¿cómo llegó este señor Peter Navarro a asesorar a un presidente de los Estados Unidos? La historia es bien sencilla. Donald Trump le pregunta a su hijo que, oye, ¿sabes qué? ¿Quién nos asesora con esto de los aranceles? Yo ya ando viendo que lo de los aranceles es la solución. Va su hijo, le pide a Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, a que pues si le puede investigar personas. Va Kushner a Amazon.com a buscar autores que tengan libros sobre aranceles. Entonces Jared Kushner se encuentra este libro que se llama Dead by China. Muerto por China, escrito por Peter Navarro. En este libro se habla de cómo deberían implementarse aranceles a China, cómo China es un riesgo económico, cómo los aranceles inclusive deberían ser la política adecuada para los Estados Unidos. Entonces, contratan a Peter Navarro como asesor económico de Donald Trump desde su primer periodo y con el paso del tiempo, la gente empieza a leer estos libros de Peter Navarro y se encuentran que el experto económico al que siempre cita Peter Navarro es Ron Vara. Y la gente se empieza a preguntar, ¿quién chingados es Ron Vara? ¿Quién jodidos es este señor que, siendo un experto económico, establece que los aranceles son la política adecuada para un país que se beneficia del libre comercio? Pues no me lo van a creer. Ron Vara es un personaje ficticio que Peter Navarro se inventó utilizando su nombre, Navarro. Entonces, movió las letras y creó un personaje al que siempre recurría para establecer que un experto económico le daba la razón. Entonces, no, ¿saben qué? Es que los aranceles tendríamos que meterle 100% a China. Y me lo dijo el experto económico, Ron Vara. Así, güey. Ese es Peter Navarro, el asesor de Donald Trump, el que le dijo hay que meterle aranceles a todos, hay que poner esta fórmula para que inclusive esta isla de pingüinos nos tenga que pagar aranceles.
Ese es el gobierno de los Estados Unidos. Y ese es el gobierno que se quiere enfrentar a una China que sí, güey, sí está convirtiéndose en la potencia global. Claro que nos debe de preocupar que un gobierno autocrático, porque lo es, un gobierno que limita la libertad de expresión, se vuelve una potencia mundial, porque va a ser una lección para otros países que quieran, en una fantasía de volverse otra potencia, limitar las libertades de los ciudadanos. Pero eso no tiene nada que ver con que el gobierno de los Estados Unidos tenga como representante a un reverendo imbécil. Un señor que no se prepara para hacer las cosas y que está dispuesto, por omisión y por ignorancia, dañar a sus propios ciudadanos. Y es evidente que lo que estamos viviendo en Estados Unidos, en México, en Argentina, en El Salvador, es la victoria de los populismos. Y ahorita, el discurso que más se está ganando es este discurso que le habla al obsoleto, a todas esas personas que generaron un talento que por la propia innovación tecnológica que lleva la humanidad, se fueron volviendo obsoletos. Claro, es otra parte que nos tiene que preocupar, porque cada vez hay más trabajos, hay más oficios que se están volviendo obsoletos. El diseño gráfico, tarde o temprano, se va a volver obsoleto con el desarrollo de la inteligencia artificial. La producción de películas se está volviendo obsoleto con el mismo tema. Muchas cosas que dábamos por hecho se están acabando. Pero es el camino lógico de la innovación. Así sucede. Y tenemos que ver cómo solucionarlo, porque los problemas también representan oportunidades. China vio el problema de la sobrepoblación y dijo, ¿cómo esto lo convierto en una oportunidad? Entonces, al tener muchísimas personas, se dieron cuenta, somos una fábrica, güey. ¿Cómo empleo a toda esta población? Poniéndolos a todos a trabajar. Y una vez que pongo a todos a trabajar, voy a tener acceso a las ideas de los demás. Acá la cosa es que, como la propia tecnología, como la propia evolución social de los países está llevando a muchos trabajos al obsoleto, lo que pasa es que esos obsoletos están recurriendo a la democracia para joder a todos los demás. Es decir, yo que soy obsoleto, yo que ya no soy escuchado, yo que ya no soy valorado por la economía actual, déjame busco a este señor que me dice lo que yo quiero escuchar. Que no es que mi talento sea obsoleto, que económicamente lo que yo sé hacer ya no es útil, sino que me digan que hay alguien, que hay estos grupos económicos interesados en pasarme a chingar a mí. Pero la tecnología y la innovación así funciona. Así como en su momento teníamos VHS y después teníamos que producir DVDs y después teníamos que producir Blu-rays y llegó el momento en el que todo eso se volvió obsoleto porque las películas que tú querías ver las podías ver directamente en tu computadora. Todas esas personas que trabajaron produciendo VHS, luego DVDs, luego Blu-ray, claro que sus talentos quedaron obsoletos. Pero aquí la cosa no es cómo pongo en el poder a alguien que se va a pasar a chingar a todos en beneficio de los que quedaron obsoletos económicamente. Lo que está viviendo el occidente en este momento es que ese capitalismo voraz, ese nivel y velocidad de innovación, dejó a muchísimas personas rezagadas. Dejó a muchísimas personas olvidadas, que en su momento fueron utilizadas por su talento, pero que ese talento caducó muy rápido y que las personas seguían ahí. Y tienen todo el derecho y la justificación de sentirse olvidadas. Pero es algo que el capitalismo y esta innovación nunca previó. Solo decidió consumir personas, consumir talentos y seguir adelante. La innovación y la evolución de las personas fue tan rápido que muchas personas se quedaron atrás mientras todavía tenían muchos años activos.
mucha vida que dar y que no se creó un nivel de prosperidad para que ellos pudieran vivir con el mínimo de dignidad. En Estados Unidos se acostumbraron a vivir a cierto modo, a cierto nivel, hasta que Estados Unidos ya no pudo proveer de ese nivel. Es por eso que muchas personas en Estados Unidos viven en la indigencia. Por eso que Los Ángeles tienen muchísimas personas viviendo en las calles. Por eso es que muchas ciudades de Estados Unidos tienen a personas viviendo en las calles por consumo de drogas. Estados Unidos llevó a sus ciudadanos a un nivel de competencia tan alto que demasiadas personas se quedaron en el camino. Demasiadas. Y esas personas todavía van a votar. Y esas personas todavía tienen opinión. Es por eso que tenemos en Occidente representantes de los hartos, de los enojados, de los rezagados. No importa si es de derecha o es de izquierda. Son personas que buscan a representantes en la política que les digan lo que quieren escuchar, que es, no es tu culpa. No es tu culpa, es culpa de un grupo o unas personas que te quisieron joder. Porque no les puedes explicar que por efecto natural de un sistema que demanda innovación, que demanda evolución, automatización, en ese sistema, muchos talentos se van a quedar obsoletos. Y que lo que sabes un día, al día siguiente, no puede valer nada. Algo que hemos platicado en Maldita Sea en muchas ocasiones es como nuestros talentos, aquí en cortito, cada vez pueden valer menos y que si no vas adaptándote y aprendiendo más y más, te puedes quedar ahí. Yo empecé esta carrera de ganar dinero editando y si hoy en día yo quisiera regresar ahí, no voy a ganar, ni voy a percibir, ni voy a poder adquirir cosas como lo podía hacer en ese entonces. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí en ese momento probablemente no es ni siquiera la mitad de lo que se necesita hoy en día. Así funciona con todos los trabajos. Lo que tú empezaste a hacer cuando empezaste en tu empresa o en tu carrera ya no es ni la mitad de lo que sabes hacer en este momento. Y todos aquellos que no pudieron seguir ese paso se quedaron en el camino. Y varios de ellos muy enojados. Y en vez de poder recurrir a la industria, a la innovación, al emprendimiento, porque no les daban sus capacidades, recurrieron a la democracia. Y en la democracia esperaban personas que hicieran justamente lo que están haciendo en países con gobiernos populistas. Y tal vez consciente o inconscientemente, lo que estas personas, este sector rezagado, este sector enojado, este sector que está buscando el representante popular que les diga lo que quieren escuchar, lo que están buscando es que le den en la madre a todos. A todos, cabrón. Este sector, desgraciadamente, y lo siento mucho si formas parte de él, pero este sector está tan enojado que aceptan como victorias el dolor que puede alcanzar hasta a los que más tienen. Lo vivimos aquí en México. Ah, qué bueno que se están chingando a los pinches prianistas, ¿no? Sí, güey, pero los prianistas siguen viviendo bien, güey. Cuando a los que les faltan medicinas siguen siendo a los más pobres, a los que no hay tratamientos médicos son a los más pobres, a los que no les dan seguridades a los más pobres, a los que no buscan son a los más pobres, a los que no les ofrecen trabajo son a los más pobres. Se burlan y se pitorrean de que Loret de Mola lo hayan sacado de Televisa o de que lo anden investigando. ¡Ja, qué pendejo! Pero el señor sigue siendo millonario. Loret de Mola, burlándose de este gobierno o aliándose con gobiernos de Peña Nieto, el señor sigue ganando dinero, sigue siendo millonario. Y las personas que se mueren porque se cayó una estación del metro, que chinguen a su madre, ¿no? Pero son derrotas que valen la pena por ver sufrir tantito a Loret de Mola. Ya, es que López Obrador se volvió mejor amigo de Slim, pero al menos
estamos viendo cómo sufre Ricardo Anaya. Ay, mira, y Ricardo Anaya se fue a Atlanta a vivir 6 años. Y ya regresó. Y no le pasó nada al señor. Son esas victorias que este sector rezagado disfruta porque se queda en su coraje, porque se queda en la entraña, porque su mejor representante es otro señor que actúa con la misma entraña. Estas victorias como, pues ahí está su pinche aeropuerto, güey, ya no se construyó, jódanse los que iban a disfrutar de esos privilegios. Pero el pago del aeropuerto, ese sí es para todos, güey. Ese sí está socializado. Ese es para pobres y para ricos. Quienes tenemos que pagar a través de nuestros impuestos el aeropuerto que no se construyó, ese nos toca a todos, güey. Entonces, Donald Trump es el mejor representante de lo que está pasando en el occidente. La evolución y la innovación se volvió tan rápido que dejamos un gran sector abandonado. Muchísimas personas que inmediatamente, después de haber generado un talento, ese talento perdió valor. Y una vez que perdió valor, no fueron rescatados, recuperados, revalorizados, actualizados. Esos talentos que se fueron, se fueron. Y ahí vienen más. Ahí vienen más personas que están dispuestas a aprender más, a trabajar más, a ofrecer más. ¿Y qué crees? Por menos dinero. Eso es lo que está pasando en Occidente. Estamos muy enojados y recurrimos a la democracia. Lamentablemente la democracia se ha vuelto un arma en contra del propio sistema que le fue dando a Occidente un avance evolutivo comercial. Ese avance evolutivo lo tomó China sin tener que acceder a las libertades, sin tener que permitir la oposición, la crítica, y entonces ahora China se está posicionando como la gran potencia global. Acá en Estados Unidos tienen un presidente que actúa con las pinches entrañas, que ni siquiera está preparado para lo que quiere hacer, que todo está impulsado a través de sus corajes, de sus miedos, de sus fobias, y que solamente escucha a las personas que le dicen lo que él quiere escuchar. Donald Trump es el mejor representante del rezagado en Occidente. Donald Trump es el representante del obsoleto. Y es por eso que es tan popular. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.